Dios les bendiga, hermanos. Pues qué gusto estar aquí, ¿verdad? Nuevamente. Pues aquí con la palabra del Señor, ¿verdad? Que la palabra es viva y es eficaz. Dice Hebreos que es más cortante que toda espada de dos filos. Y bueno, pues sin duda alguna, pues la palabra de Dios pues nos confronta, ¿verdad? La palabra de Dios nos hace recapacitar, pues en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar en Cristo. La palabra es muy eficaz, ¿verdad? Para que pues de alguna manera redarguye nuestras vidas, nos hace cambiar, reflexionar. Y Dios es bueno y pues vamos a continuar ahora con estos temas que seguimos analizando en pasajes de la Escritura. Y bueno, pues veamos que en muchas ocasiones, hermanos, pues nos decimos cristianos o hay mucha gente, ¿verdad?, que se dice cristianos. Hay sectas inclusive que se denominan de esa manera, pero la verdad es de que, como bien sabemos, la palabra cristiano tiene un peso, ¿verdad?, en lo espiritual pues es muy grande. No nada más es el decir soy cristiano, no nada más es decir, bueno, pues yo, o a veces me congrego en una iglesia cristiana, soy hijo de Dios. Son muchas cosas que sin duda alguna, pues esta palabra nos va a confrontar, nos va a ver nuestra realidad, sin duda, pero pues en un autoanálisis sincero, un autoanálisis en el que nosotros pues verdaderamente tomemos esa palabra, ese confrontamiento, hagamos reflexión de ello y verdaderamente podamos nosotros pues cambiar nuestras vidas, nuestro caminar en el Señor. Inclusive pues hay personas que se dicen ser cristianas y no son realmente, no son nacidas de nuevo. Ese es un gran peligro, eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. La escritura es muy clara y lo que la escritura dice, lo que la escritura habla de alguien que es hijo de Dios, alguien que es cristiano, pues es sin duda, ¿verdad?, la palabra del Señor en Juan, ¿verdad?, 1:12, en el cual pues dice ahí la escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, les da ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice que no es por voluntad humana, no es por voluntad de carne, sino de Dios mismo, ¿verdad?, que nos da pues el hecho de ser cristianos, el hecho de ser hijos es solamente delegado por el Señor. Y eso pues realmente pesa en los corazones. Dios examina el corazón, examina las mentes y pues Dios es bueno, nos da la oportunidad eh, pues de cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Reflexionar en ello. Dios es muy misericordioso. Y pues en este tema que ahora voy a impartir, pues seguramente va a haber ese confrontamiento, va a haber eh, pues sí, ese redarguir en nuestro corazón. Es algo muy interesante. Pues la reflexión la he titulado cristiano, entre comillas, cristiano, interior o exterior. ¿Qué seremos, verdad? Cristianos interior, por lo interior o por lo exterior. Este título, pues, sin duda alguna, va en el sentido, ¿verdad?, en el que muchos se dicen ser cristianos, asisten a una iglesia evangélica, pero realmente son cristianos en lo exterior. En lo exterior es de que son cristianos, porque bueno, pues en la iglesia se pueden dar buenas obras delante de un pastor, delante de los mismos hermanos, pero ¿qué hay fuera de ello, verdad? ¿Qué hay fuera de la iglesia? ¿Qué hay en la escuela? ¿Qué hay en el trabajo? ¿Qué hay en el negocio? ¿Qué hay en nuestra vida cotidiana? Si realmente nuestro corazón, ¿verdad?, ¿hacia dónde va inclinado? El corazón va inclinado a la maldad, el corazón va inclinado a la alabanza al Señor. Entonces, pues es algo pues es interesante, pero también es de urgencia, es de mucha urgencia, porque a Dios no se le puede engañar, a Dios no podemos burlarnos del Señor. Entonces, no por el hecho de decir soy cristiano, es lo que nos haga ser cristianos. Y pues sí, como les decía, lamentablemente en la iglesia existen muchas personas que no son hijos de Dios, no son hijos, no son nacidos de nuevo, y las que de corazón hemos aceptado a Cristo como Señor y como Salvador, necesitamos corregir también muchas cosas.
necesitamos madurar para que nuestro caminar en el Señor sea agradable a Él. Entonces, no quiero decir con esto de que se le condene a alguien, ¿verdad? Sino de simplemente que hagamos un autoanálisis, porque muchas veces puede ser la persona nacida de nuevo, puede ser salva, pero puede ser que le haga falta madurar en ciertas áreas, o nos haga falta, ¿verdad? Madurar en ciertas áreas, pero hay otras personas que realmente no son ni siquiera nacidas de nuevo. Pero les voy a leer en el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pues qué interesante, ¿verdad? Primero empieza, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, de la manera en que lo hemos aceptado en nuestra vida, en la manera en que lo hemos aceptado en nuestro corazón, en nuestro vivir, en nuestro andar. La palabra Señor viene de una palabra en el griego que es kurios, eso quiere decir soberano, quiere decir el dueño de todo, el todopoderoso, es a lo que indica esta palabra de Señor, en kurios. Y pues este es uno de los muchos pasajes que nos hablan acerca de cómo debe ser la vida cristiana y el comportamiento de una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y pues en el verso 6, como les comentaba, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Este texto nos está diciendo que así como nos asociamos de una manera voluntaria en un acto, pues de una relación íntima con Jesucristo, pero de una forma, de una decisión propia, debemos también caminar en Él, en el sentido de ser guiados y señoreados por Jesucristo. Eso es lo que nos está hablando el pasaje. Dice, andad en Él, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Haberlo recibido como Señor, como Salvador, debemos andar en Él en el sentido de ser guiados por Jesucristo. Porque el haber recibido y aceptado a Cristo como Señor de nuestras vidas es aceptar también ser esclavos o ser siervos del Señor Jesucristo. Porque realmente hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Hemos sido lavados por su sangre preciosa. Entonces, eso es lo que lo que menos, más bien lo que nosotros debemos de dar a Él es nuestra vida, entregar nuestras vidas, ya que Él dio su vida por nosotros. Ahora necesitamos nosotros caminar en esa obediencia. Y bueno, pues en Juan 19:30 es lo que nos dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la manera en la que el Señor dio su vida por nosotros. Dice la Escritura que Él en esa cruz dice, consumado es. De los cuatro evangelios, el de Juan es el que describe esta palabra, consumado es. La palabra, pues en el original se lee, ha sido completado, ha sido completado. Tiene pues un sentido muy interesante. Esta palabra es tetelestai en el griego y se define como el cumplimiento de una deuda. Eso es lo que quiere decir esa palabra, el cumplimiento de una deuda, es decir, que es una deuda pagada. Utilizó las palabras que pues en aquellos entonces pues a veces eran trueques, ¿verdad? También las deudas cuando eran pagadas o cuando se compraban artículos por trueque o por dinero, pues qué era lo que hacía cuando se completaba ese pago. Ellos firmaban, ¿verdad? Y ponían, era el tetelestai, que decía, consumado es, la deuda ha sido pagada. Eso es lo que el Señor dijo en esa cruz, en la cruz del Calvario, es lo que estaba expresando, es una deuda pagada. Y pues como lo usaban en los comerciantes en aquella época para expresar, ¿verdad?, el pago completado, pues ellos entendieron perfectamente a lo que el Señor en la cruz refería. Entonces, esto es lo que nos hace o lo que nos compromete cuando aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador. Esta palabra que Él habló, que Él expresó, ahora nos compromete a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ahora obedecerle a Él. Él ha pagado nuestra deuda en totalidad a precio de sangre por los pecados de la humanidad. Él nos ha rescatado
de esa muerte eterna. Y bueno, eso, pues, ese es el compromiso que ahora tenemos, ¿verdad? Una obediencia incondicional al Señor Jesucristo. Por eso, pues al haber recibido al Señor, debemos andar en Él, caminar en Él. Este verbo, pues, es una ordenanza, no es una opción, es una ordenanza que el Señor nos da y dice que debemos caminar en Él como una orden. Es decir, que pues el caminar, el vivir, el moverse uno mismo, el seguir, ¿verdad? Es específicamente como una prueba de capacidad, que es a lo que apunta esta palabra de andar en él. Es una, pues sí, una prueba como prueba de capacidad, es decir, soportando, ¿verdad? Aflicciones, soportando pruebas, soportando tribulaciones, soportando muchas cosas. Andar en él, o sea, implica todo, ¿verdad? Todo. Caminar en obediencia, aunque pasemos lo que pasemos, aunque suframos lo que suframos, es una ordenanza que ahora nos ha dado y es el compromiso que ahora tenemos nosotros después de haber él pagado esa deuda por nosotros, ese rescate, ¿verdad? El tetelestai, que él pues lo dijo, lo anunció, lo declaró en esa cruz del Calvario para todo aquel pues que entrega su vida a Jesucristo. Entonces, como un Señor, como el Supremo, como el Curios que es lo que menos podemos hacer, pues es caminar en esa obediencia. El verso 7 lo que nos habla el Señor dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces nos habla el pasaje de arraigados y sobreedificados. Ahora, el ser arraigados es echar raíces. Se define como, pues es algo figurativo, como hacerse estable, ¿no? Como afirmarse. Digamos, por ejemplo, las plantas, ¿verdad? Un pequeño árbol, cuando pues es pequeño, pues podemos arrancarlo, podemos sustraerlo del suelo porque no tiene las raíces suficientes como para anclarse, ¿verdad? Al suelo. Pero una vez ya crecido el árbol, pues ya va a ser muy difícil. Las palmeras, ¿verdad? En las costas, este ejemplo pues siempre lo he tomado yo para mi vida en la personal. En las costas, a pesar de los tsunamis, a pesar de los huracanes, ellas persisten, ellos se aferran y se anclan muy bien al piso, aunque algunas son desarraigadas, pero la gran mayoría quedan firmes, quedan estables. Y es bien interesante porque sus raíces algunas raíces no, de las palmeras parece como una cabellera, es decir, las raíces no son muchas veces tan profundas, pero son muchas las raíces y eso los hace anclarse. Hay otras raíces que se extienden hasta lo más profundo, se anclan hacia otras raíces de otros árboles. Entonces, eso es lo que nos está apuntando el texto, arraigados, echar raíces. Y que no venga y que venga la tribulación, que venga la angustia, que venga la enfermedad, que venga la escasez. Bueno, pues tenemos nosotros que estar arraigados en el Señor. De esa manera es como nosotros vamos a permanecer, como estamos demostrando que verdaderamente somos hijos de Dios, y no que a la primera, pues llega algún problema y entonces flaqueamos, dejamos de congregarnos, dejamos muchas cosas en las cuales decimos ser, pero no lo somos. Decimos tener la fe suficiente, pero nos doblamos. Entonces, pues a todos creo que en algún momento nos ha pasado, pero no hemos abandonado la fe. Hemos flaqueado quizá en la fe, pero no la hemos abandonado. Entonces, la otra palabra, pues que nos da también es arraigados. Este verbo, pues también da a entender algo que tuvo lugar en el pasado, pero que sus efectos son hasta ahora el presente, siendo un constante, ¿verdad? Un verbo constante, el de arraigados, que es continuamente echando raíces. Nos habla también de sobreedificados. Esto de sobreedificados es construir como sobre un edificio, ¿no? Sobre unos cimientos, sobre unas bases firmes, que son la palabra del Señor, que son sus mandamientos, son sus estatutos. Entonces, sobre de ello nosotros tenemos que sobreedificar. Entonces, tenemos que sobreedificar sobre esa base firme, que es Jesucristo, que es la simiente, ¿verdad? De todo. Entonces, Él como siendo la base, nosotros sobreedificamos en Él. ¿Sobre qué? ¿En qué? Bueno, sus principios, sus enseñanzas, eso es lo que vamos sobreedificando. Pero bueno, tiene algo también, es algo bien interesante en estas dos palabras,
porque primero nos habla de arraigados, que es un verbo que está en una declinación en participio, que esto es continuamente, arraigados, siempre, estar anclados en todo momento. Y sobre edificados, lo que nos habla que también es un participio en presente, que es también continuamente estar sobre edificando en los cimientos de Cristo. Y el resultado de esto es de que somos confirmados en la fe. El verbo confirmados también está en un verbo en participio presente, es decir, hoy y continuamente. El presente es muy rápido, pero habla, o sea, es instantáneo el presente, pero precisamente por eso lo habla en presente y en participio. Es decir, que termina mi presente, pero yo continúo, y termina ese presente y yo continúo. Entonces, vamos, digamos que continuamente en el momento, vamos nosotros siendo edificados, vamos sobreedificando, vamos siendo arraigados sin dejar de hacerlo. Dios es bueno y Dios es misericordioso, hermanos. Realmente, con esa palabra que pues dice aquí, ¿verdad? En el libro de Colosenses, tenemos mucho que reflexionar. Como les decía yo en un principio, muchas veces se puede juzgar a alguien, se le puede decir, pues sabes qué, a lo mejor tiene acciones, a lo mejor batalla mucho con el enojo, batalla mucho con su carácter, con la ira, con el temperamento, y muchas veces podemos nosotros malinterpretarlo, ¿verdad? Podemos nosotros juzgar de una manera errónea y decir, bueno, pues si está en Cristo, bueno, pues esa persona a lo mejor ni cristiana es, se enoja mucho, es una persona iracunda. Y sí, la escritura dice, ¿verdad? Que nosotros debemos dejar todo eso, pero también debemos entender que también es una parte de la madurez. A lo mejor somos inmaduros en unas áreas que necesitamos ir mejorando también, necesitamos nosotros ir reflexionando, ir dejando muchas cosas que estamos haciendo mal y las cosas, pues nosotros tenemos también pues que luchar contra todo eso, las costumbres, eh, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor viene de familia, ¿verdad? Que muchas veces entre pleitos, entre maldiciones, y puedan quedar secuelas, digámoslo de esa manera, pero ya nos corresponde a nosotros continuar, seguir adelante, cambiar nuestra palabra, cambiar nuestros pensamientos. Aquí mismo en el libro de Colosenses 3, dice la escritura, hablando ya de alguien que es cristiano, alguien que anda en Cristo, alguien que sigue a Jesucristo. Les voy a leer desde el verso 3, capítulo 3, verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios eh, sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo y vivíais en ellas. Y dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, primero vemos que lo que habla aquí en la escritura dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y habla de impureza sexual. Habla de la fornicación, de la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Avaricia qué? Pues avaricia muchas veces a los deseos desenfrenados. Avaricia a los deseos de nuestra mente, de nuestro corazón, a los deseos carnales en cuestiones de una impureza sexual, de una impureza pues realmente hablando de la lujuria, hablando de los deseos de la carne, hablando de los deseos de tener mujeres que no son nuestras esposas, o los jóvenes, ¿verdad? Jovencitas que no relacionarse con ellas de una manera íntima. Y dice que eso es una avaricia, porque realmente no nada más el tener o el desear dinero, el desear cosas materiales viene siendo una avaricia, sino complacer también los deseos carnales, los deseos donde se usa el cuerpo mismo
para pecar, ¿verdad? Para rebelarnos contra Dios. Y dice que eso, pues es una avaricia que es idolatría. Entonces vemos que la idolatría no simplemente es idolatrar una imagen, idolatrar a uno que le llaman los santos, no es solamente eso, sino que la impureza sexual, las pasiones desordenadas, la fornicación, el adulterio, también llegan a ser avaricia e idolatría. Entonces, hablando de todo lo que es la impureza sexual, y dice, pero ahora dejad también todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintiendo los unos con los otros. Entonces, y se va complementando. A lo mejor decimos, bueno, yo ya no tengo deseos desenfrenados, ¿no? Yo ya respeto a mi esposa, pero ¿qué tal en el corazón o en los pensamientos? Dice la Escritura, ¿verdad? Con tan solo desear a una mujer, pues eso también es fornicación, también eso es adulterio. Pero pues ahora también la ira, es ahí donde yo les decía, puede ser que yo en estas áreas, yo ya no tengo esos deseos, ¿verdad? De impureza, de fornicación o de adulterio. Puede ser que tú tampoco los tengas. Puede ser que se empiece en eso ya a madurar nuestras vidas. Pero ahora viene pues la ira, el enojo, ya son sentimientos también del alma que muchas veces reaccionamos de una manera inesperada o a lo mejor brota, ¿verdad? Esa ira, ese enojo. Entonces, es cuestión de madurez, es cuestión de que nosotros, siendo cristianos, interiormente estemos trabajando en nuestro corazón, que Dios nos ayude en esto, en esta parte, y Dios tiene su parte, Dios tiene también su participación, pero también lo tenemos nosotros. También tenemos nosotros esa participación, el no dejarnos llevar también, ¿verdad? Por esos sentimientos, por esos enojos, por esas iras, el dejarnos también en las blasfemias, en la malicia de nuestro corazón, el desearle mal a alguien, el hablar mal de alguien, la murmuración en la iglesia, la murmuración del líder, la murmuración contra el pastor, la murmuración, el enojo contra los hermanos. Entonces, eso es cuestión de madurez. Obviamente, cuando alguien practica el pecado, pues realmente podemos asumir que esa persona no es nacida de nuevo. Pero pues ya no lo juzgaremos nosotros. Lo juzgamos con un justo juicio porque la escritura, ¿verdad? Es lo que habla, ¿verdad? Que los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Eso no nos corresponde a nosotros decir quién está bien con Dios. Los hechos, más bien pues la fe por obras, ¿verdad? También se demuestra, no porque seamos salvos por obras, sino salvos por fe, por medio también de las obras, en cuestiones de que cuando somos salvos, hemos nacido de nuevo, damos obras y frutos, pues realmente al acorde a lo que la palabra de Dios dice. Le damos muchas gracias a Dios porque Dios es bueno. Si tú te consideras un cristiano, yo creo que es buen momento para meditar en esto. ¿Soy cristiano interior o soy solamente un cristiano exterior? Que me vea la gente, que me vean las personas, pero por dentro mi corazón está pensando maldades, mi corazón está pensando atrocidades. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? ¿Cristiano, interior o exterior? Y bueno, pues damos muchas gracias a Dios. Esperamos que el Señor pues nos dé ese tiempo, ¿verdad? También de poder de arrepentirnos de nuestros pecados, caminar en orden con el Señor y poder llegar a su presencia. Y bueno, pues sigamos estudiando la Escritura, sigamos escudriñando, sobre todo pues también escudriñando y meditando, no solamente leerla por leerla, sino meditando en ella y que el Señor nos hable y lo que nos hable, tomarlo que es nuestro y pues que sirva para cambiar nuestras vidas. Que Dios les bendiga, pues que el Señor sea con todos ustedes, de igual manera el Señor les bendiga en todas las áreas de su vida, pero sobre todo, pues que toque ese corazón, ¿verdad? Que toque esas fibras, que toque esos pensamientos, para que podamos nosotros caminar en el orden de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y pues si Dios quiere nos veremos por aquí muy pronto. Bendiciones.